Buenos días a todos y bienvenidos a este debate que organiza un día más el Real Instituto Elcano. En esta ocasión vamos a hablar sobre la caída del precio del petróleo y sus implicaciones para España y más allá. Para tratar de este tema de tan viva actualidad, contamos con tres ponentes que estoy seguro de que van a satisfacer su curiosidad al respecto. En primer lugar, tomará la palabra Antonio Merino, jefe de estudios de Repsol. A continuación, lo hará Gonzalo Esquivano, el director del programa de energía del Real Instituto Elcano. Y, por último, hablará Miguel Otero, uno de nuestros economistas, que aportará sobre todo la visión sobre la situación en China. Por lo tanto, hemos buscado tres ponentes que nos pueden dar tres versiones distintas pero complementarias de esta gran cuestión que a todos nos interesa y nos preocupa. ¿Por qué ha caído el precio del petróleo? ¿Qué consecuencias va a tener para España, para Europa, para Oriente Medio y, en general, para la economía mundial? ¿Y qué cabe esperar de la evolución futura de esta cuestión? Dos cuestiones de intendencia. La primera es que nos gustaría terminar a la 1:30, 2 menos cuarto. Después de las tres intervenciones, de unos 15-20 minutos, abriremos, como siempre hacemos, un turno de preguntas. Y para aquellos que tuitean o quieren seguir este acto en Twitter, nuestro hashtag hoy es un poco dramático, lo ha escogido Manen Taibo, le gusta el drama. El hashtag es Caída Petróleo. En fin, espero que nos recuperemos de este hashtag como de otros que hemos usado en el pasado. Pues bien, sin más, cedo la palabra a Antonio. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias al Real Instituto Elcano por la invitación. Yo, en mi calidad de miembro del panel, voy a hablar de los efectos económicos de la caída del precio del crudo. Y además me hace mucha gracia el título porque es un título implicaciones para España y más allá, pues que para mí es muy bonito, porque yo creo que la mejor película que se ha hecho nunca es Toy Story y es To the Infinity and Beyond, ¿no? Pues ahora es implicaciones para España y más allá. Pero yo lo voy a hacer al revés. Voy a hacer las implicaciones globales, qué está pasando y cómo influye, y luego, al final, voy a hablar de España. Claro, la primera parte de mi exposición, aunque es sobre efectos económicos, perdonadme, creo que lo tengo que pasar hasta que sepamos dónde enfocamos, si no le damos en el manual. Perdonad un segundo. Yo creo que, como esto es móvil... Vale. Yo le voy dando. Bueno, es muy sencillo. La primera parte de mi intervención es por qué ha caído el precio del crudo. No sabemos, en lo que es la caída del precio del crudo, yo creo que no funciona. A ver si es que tiene alguna indicación técnica. Sigue en un estado... Le damos, si quieres, allí en la mesa. Si yo te digo que pases la siguiente. Entonces, lo que os quería comentar es que la caída del precio del crudo básicamente es porque la oferta supera a la demanda. El tema de que la oferta supere a la demanda, normalmente en ciclos anteriores, se ha superado en el corto plazo porque la OPEP funciona como cárter y lo que hace es eliminar una parte de la producción sobrante y decir, bueno, con esto la oferta y la demanda más o menos están en equilibrio. En realidad, lo que hemos vivido durante los últimos 15 o 20 años es que la demanda siempre ha crecido lo suficiente para acomodar la entrada de nuevo petróleo de zona no OPEP y para acomodar que la OPEP produzca lo mismo o un poquito más. A partir de noviembre del 2014 se produce una decisión en la OPEP en la que acuerdan que, aunque sobra petróleo, no van a reducir la producción de la OPEP. Nosotros, en 2015, lo que esperamos es que la OPEP no reduzca su producción y se quede en la cuota anterior. Bueno, aquí tenéis el índice. Entonces, como os decía, es la evolución del balance oferta y demanda de petróleo, que es lo que os estoy comentando ahora.
Luego quiero ver los efectos teóricos de la caída del precio del crudo en la economía, que son los del libro de texto y los que vais a ver que el Fondo Monetario dijo en 2014, ya lo dijimos, pero al alza en 2005, y está en el blog de Olivier Blanchard y está en cualquier libro de texto. ¿Qué es lo que ocurre? Que se nos había olvidado de los mecanismos de transmisión del precio del crudo a la economía en el contexto actual, y eso es lo que me centraré. Y una idea adicional, mucho de lo que está ocurriendo está explicado porque la economía en 2015 y 2016 no es lo que pensábamos, es decir, la situación macroeconómica era distinta. Y luego el petróleo y la economía española. No sé si funciona el mando a distancia, pero ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? Perfecto. Aquí tenéis el balance que nos decían en 2014 los mejores analistas, que lo resumo en la Agencia Internacional de la Energía. Nosotros tuvimos en 2014, en azul podéis ver, una demanda que crece en 900.000 barriles día. Este es un mercado de 90 millones de barriles día. Crece 900.000. Estaba creciendo el 1%. Lo que tenéis al lado con distintos colores es la oferta. Como veis, la oferta básicamente supera a la demanda porque Estados Unidos está creciendo mucho y otros países están creciendo mucho y la OPEP también crece. Entonces, en diciembre de 2014 los precios comienzan a desacelerarse fuertemente. Si vamos a la siguiente, lo que vemos es qué sabemos en 2016, en enero, de lo que ha ocurrido en 2015. Lo primero es que la demanda ha crecido mucho más y esto lo tenéis que tener presente porque la demanda ha crecido entre 1,6 y 1,7 millones de barriles días, prácticamente un 70% más de lo esperado, porque ha funcionado los mecanismos económicos. Cuando baja el precio y se mantiene o aumenta el crecimiento económico, la demanda aumenta más. Pero fijaros en el otro lado. En el otro lado tenéis que la oferta ha crecido mucho más de lo que preveíamos en diciembre de 2014, pero fundamentalmente lo que ha crecido es la oferta OPEP. Nosotros hemos tenido una sorpresa de aumento de producción de la OPEP, que es no recorto la cuota y dejo en 30 millones, pero es que además se han ido 1.200.000 barriles por encima de su cuota en 2015. Ellos han producido mucho más de lo que habían dicho que iban a producir. ¿Eso en qué se traduce? Que aunque la demanda ha crecido en línea con lo esperado, hay un exceso en el mercado. Si vemos la siguiente diapositiva, vais a ver que ese desbalance en términos de crecimiento es de casi 1 millón de barriles. Todo lo que creció la demanda, o preveíamos que creciese la demanda. Ese desbalance es que todos los días 1 millón de barriles tienen que ir a inventario, se tienen que almacenar. Si tú almacenas y esperas que el precio a futuro aumente, pues está bien, porque almacenas, pagas un coste de almacenaje, pero le puedes ganar dinero. ¿Qué ocurre en la situación actual? Que tenemos que pensar cómo se va a comportar la oferta y la demanda. Pero además, si pasas a la siguiente diapositiva, lo que ocurre es esto. Nosotros tenemos un desbalance superior a lo que os he contado porque ya en el 2014 se produjo una situación de mayor oferta que demanda. Es decir, a la situación de mayor oferta que demanda 2014 se le ha unido en el 2015 una nueva situación de mayor sobreoferta. ¿Por qué en 2016 caen los precios? Un poco más. Todo depende de cómo vosotros veáis que va a aumentar la oferta, digo vosotros en el sentido analistas, cómo consideremos que es la respuesta de la OPEP y de la no OPEP. En lo que es la respuesta de la no OPEP, todos los indicadores que nos manda la agencia americana, que es el think tank del gobierno americano sobre crudo y otras cosas, dicen que está produciendo una caída de la producción americana muy fuerte. Si veis hoy lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, que acaba de publicar su informe mensual, dice parece que la caída de la producción en Estados Unidos se ralentiza. Pero no hay mucha diferencia. Todos pensamos que la caída en Estados Unidos va a ser entre 500 y 600.000 barriles. ¿Dónde está la gran incertidumbre hasta enero? ¿Qué va a pasar con la OPEP? La OPEP ha producido más crudo Arabia Saudí, 750.000, 800.000 barriles más al año, e Irak. No creemos que en el 2016 esos países produzcan más, pero ha aparecido en el escenario Irán. Entonces, si usted suma a Irán, pues este desbalance necesita que la no OPEP contraiga mucho su producción y que siga creciendo la demanda. Para que siga creciendo la demanda, tenemos una variable que son los precios, que están bajos, y tenemos otra variable que es a la que quiero hablar ahora, que es el crecimiento económico. ¿Qué ocurre con el crecimiento económico?
Si pasamos entonces ya a los efectos económicos, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos aquí ahora es todo seguido. Pásame la siguiente diapositiva. Mirar, en realidad, cuando tú estudias la caída del precio del crudo, los efectos macroeconómicos deberían ser positivos, porque se produce una transferencia de renta de los productores a los consumidores, y los consumidores suelen tener más propensión marginal a consumir, a gastar, y suelen incrementar el PIB. Y además hay unas condiciones financieras más laxas. Si el precio del crudo baja, el IPC baja y los bancos centrales deberían bajar los tipos de interés. ¿Qué es lo que ocurre? Que los tienen ya a cero. Con lo cual, bajarlos, bueno, los pueden poner en negativo. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, intento explicar todo esto. Mirar, las transferencias que se producen de renta de productores a consumidores entre 2014 y 2015 son 2 puntos del PIB. Y de la OPEP a los países importadores, 0,5. Es decir, estamos hablando de cifras de en torno a aproximadamente 2 billones de dólares y unos 400.000 millones de dólares. Luego, tenemos las condiciones financieras laxas que os acabo de explicar, y la conclusión de todo esto es la siguiente diapositiva, que, como veréis, es que, en teoría, esto es un shock favorable, y además de ser un shock favorable para el crecimiento económico, debería ser un shock favorable para la demanda de petróleo. Si le das a la siguiente diapositiva, bien, hasta ahí estamos. Mirar en gráficos lo que decía el Fondo Monetario en octubre, si mal no recuerdo, del año pasado. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Este es el efecto positivo calculado en el Fondo Monetario de una caída del precio del crudo de un 40%, que es más o menos la que tuvo lugar en 2015. Aumento del PIB en Estados Unidos, aumento del PIB en la Unión Europea, y si pasas a la siguiente diapositiva, aumento del PIB en China y aumento del PIB en emergente. Solo hace una salvedad el Fondo Monetario en aquel informe. Si bajan los precios del crudo, pero yo internamente no transmito esa bajada de los precios del crudo a mis ciudadanos porque pongo más impuestos o porque yo tengo el precio del crudo regulado y no dejo que baje, ¿de acuerdo?, pues el efecto es menor, pero estamos hablando en media para la economía mundial. En 2015 y 2016, con la bajada actual, hablábamos de un efecto positivo del 0,5-0,6. Primera idea, el Fondo Monetario rebajó el otro día la previsión para 2015 en 2 décimas. Y, perdonad, bajó 2015 y 2016. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que o bien la economía era mucho peor de lo que creíamos y el petróleo tuvo un efecto positivo y compensó, que yo creo que eso es un 50%, o bien que la economía estaba mucho peor. Veamos qué es lo que ha cambiado, si pasas a la siguiente diapositiva, con el mecanismo de transmisión en el contexto actual. ¿Por qué el precio del crudo no ha tenido un efecto positivo? Primero, nosotros tenemos una transferencia de renta a los consumidores y esperábamos que los consumidores se lo gastasen. Os lo pongo de una manera muy sencilla. Los americanos se le ahorra el 50% en moneda nacional el coste del combustible. Por lo tanto, se gastaban 3,5 de su 4% de su presupuesto en gasolina y pasa del 4 al 2. Ese 2% esperábamos que se lo gastasen en otros bienes y, sin embargo, si das a la siguiente diapositiva, por favor, y sin embargo, lo que han hecho los americanos es ahorrar. ¿Por qué? Porque tienen una deuda muy elevada y una parte de ese consumo lo han ahorrado. La siguiente es, los países exportadores tradicionalmente acumulan, por sus ingresos altos, dinero en fondos soberanos, ¿vale?, y no se lo gastan o lo invierten en otros países. En realidad, los países de la OPEP en 2014 y en 2015 tenían políticas de gasto público inmensas. Lo que estoy diciendo es que tenían inversión pública, tenían inversión en renovables, tenían inversión en carreteras, tenían inversión en museos y además tenían subvenciones. Todo el aumento de precio de 2013 y 2014 lo habían llevado los países productores a gasto. ¿Qué han hecho los países productores conforme ha caído el precio del crudo? Han disminuido su gasto y han disminuido su crecimiento. La siguiente variable que no habíamos considerado que tuviese una magnitud tan fuerte como la que está teniendo es la inversión. El sector de oil and gas, solo en países no OPEP, supone 700.000 millones de dólares anuales. Sobre un PIB de aproximadamente 70, pues estamos hablando del 1%. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cuánto ha caído la inversión solo entre las empresas occidentales? Y ahora hablamos de la no OPEP, perdón, ahora hablamos de la OPEP. Calculamos que 300.000, de los cuales 150 o 200 es en Estados Unidos. Si miráis el PIB americano,
creemos que la no inversión en infraestructuras de petróleo y gas durante 2015 le ha eliminado casi 0,5 de crecimiento, compensados por otra zona, pero en Texas, en Nebraska, en estos sitios, el crecimiento sufre una caída de la inversión muy fuerte. Esos 0,5 que tenemos aquí es en los países, digamos, OCDE. En los países de la OPEP hemos intentado ver las estimaciones y también hay una reducción, calculamos que es como 300.000 millones y también ha habido una reducción sustancial. Luego, menor inversión, menor crecimiento. Y ahora voy a la tercera parte, que yo creo que es la más desconocida y la más importante. Uno piensa que la bajada de los precios del crudo se transmite a inflación y que tú puedes bajar los tipos de interés. ¿Cuál es la zona del mundo que aporta más al crecimiento del PIB mundial en 2014? Los emergentes. La tasa de crecimiento en 2014 en un 80% la explican los emergentes. Si los emergentes se ralentizan, el PIB mundial se ralentiza. Entramos en 2015, Estados Unidos parece que crece más y automáticamente nos indica que va a subir los tipos de interés. En el momento que los Estados Unidos inician una senda potencial de subida de tipos de interés, han subido una sola vez, tenemos una apreciación del dólar y una dificultad para financiar el crecimiento de los países emergentes. Porque los países emergentes lo que tienen es, estoy creciendo mucho, mi tipo de cambio se me aprecia, está entrando dinero en estos países y de pronto alguien dice, campana, crece Estados Unidos, suben los tipos en Estados Unidos, la moneda de estos países se va a depreciar, nadie quiere invertir en estos países y se llevan los fondos a Estados Unidos. Puesto de otra manera, aquí lo tenemos los efectos negativos de la caída de la inflación. Lo vais a ver con un gráfico. Si yo soy China y lo que quiero es introducir políticas monetarias expansivas, puedo hacer dos cosas, inyectar liquidez o bajar los tipos de interés. Pero si yo bajo los tipos de interés, hay un dinero que me dice, oiga, usted baja los tipos de interés, su tipo de cambio se va a depreciar, va a salir dinero de ese país y entonces no tiene ningún efecto la bajada de tipo de interés porque el dinero se va fuera. Y dos, cuando observamos todos estos países, pero particularmente China, nos encontramos con lo siguiente. Yo puedo bajar los tipos de interés, pero es que como me baja la inflación, los tipos de interés reales siguen siendo muy altos. Esto le ha pasado a muchos países, tanto en Latinoamérica como en Asia. Entonces, aquí vamos a ver una idea adicional y es que esa inflación, la vais a ver ahora con un gráfico, tiene un elemento también malo para las condiciones financieras de la economía mundial. Nosotros cuando miramos los beneficios de las empresas o el crecimiento de los earnings, no lo miramos en términos reales. O sea, a mí me dice, ¿cuánto ha crecido la facturación de fulanito? Un 10%. Nadie me dice, ¿cuánto ha crecido en volumen y en valor? No, lo damos en dólares, en euro, en valor. Bien. Si baja el precio del crudo, si baja la inflación, yo puedo vender un 2% más, pero en términos nominales, como me ha bajado la inflación, los earnings no me aumentan, los beneficios y las ventas no me aumentan. Entonces, la desinflación que hay en el mundo se traduce en que si miráis el crecimiento de la economía mundial en nominal, volumen de crecimiento por volumen por los precios, se está contrayendo al 4%. Los precios han caído tanto que arrastran una caída nominal de los beneficios, lo que hace que las bolsas se pongan muy nerviosas. Si le das a la siguiente, yo creo que me estoy extendiendo un poco más, pero... Fíjate. Mirad, esto es lo que os quería contar. El efecto más negativo, yo tengo unos tipos de interés nominales en China. China, veis en la última parte del gráfico que baja sus tipos de interés. Pero si le das a la siguiente diapositiva, vais a ver que lo que ha ocurrido en China es que primero en el 2011 subieron los tipos de interés reales, ¿por qué? Porque al final hubo también una corrección de la inflación, pero desde finales de 2014, están intentando bajar los tipos de interés y los bajan nominalmente, pero el tipo de interés real no hace más que aumentar, con lo cual las condiciones restrictivas de la política monetaria que hay en China son muy grandes y además China es muy difícil que bajen más los tipos porque tiene salidas de capitales en los últimos meses. ¿Qué podría ocurrir? Que si los americanos ralentizan su subida de tipos, pues entonces la gente diría, oiga, la rentabilidad de un activo en China a estos tipos de interés hace que yo meta depósitos en China. Pensar que los depósitos en Europa o en muchos países es negativo. Si a mí en China me dan el 6% y pienso que la moneda no se me va a depreciar, yo les digo a ustedes que es que hay... ¿Saben cuánto dinero ha salido de China en el último año? Es 1 trillón. Lo lógico es que entrasen, si supiéramos que no se deprecia su moneda, pues entrasen como mínimo 500.000 millones. Si le das a la siguiente, al final
Todo esto ya me permite explicar que el efecto del precio del crudo no es tan positivo en el corto plazo, pero además, como os he dicho, hay otro tema, y es que la economía no iba tan bien. Pasas a la siguiente, es una sola diapositiva. Pensar, una vez que cae en el precio de las commodities, hay países que eran muy grandes y que explicaban el crecimiento y que no son China. Pero si miráis aquí, tienes en Rusia la demanda interna se contrae, pero las importaciones de Rusia, de Brasil, de Indonesia, de la India, de Chile, de Argentina, de Malasia y de Sudáfrica, que es casi el 20% del PIB, en media caen un 6%. Es decir, hay muchos países emergentes que han o estaban en una situación mucho peor de lo que pensábamos. Si ahora miráis la evolución de las importaciones y de la demanda interna de Saudi Arabia en el último trimestre, también ha caído. Con lo cual nos vamos a acabar con un signo positivo. ¿Me pasas la siguiente? Nosotros y el petróleo. ¿Me vas pasando la siguiente? En el caso de la economía española, el efecto del petróleo es claramente positivo, salvo por el efecto riqueza en las bolsas, que luego me referiré. Pero os quería comentar, el efecto del petróleo es, 1, la caída del precio del Brent, que es un 47%, una depreciación del 16% del euro. Yo tengo el precio del crudo en dólares, pero a mí lo que me interesa es el precio del crudo en euros. Y eso me da que el crudo, respecto al año anterior, me ha caído un 37%. 2014-2015 en media. Efectos sobre el saldo de la cuenta corriente, sobre la transferencia de renta a consumidores, sobre la caída de los precios de los carburantes y el IPC, y sobre un mayor consumo de productos petrolíferos, mayor demanda. Si pasas a la siguiente, estamos acabando ya. Primero, en el saldo por cuenta corriente yo tengo un ahorro en la factura energética de gas y petróleo, 2015, consumiendo lo mismo, lo llevo a 2014, le puedes dar si quieres la siguiente, ya acabamos, 11.231 millones de dólares. Eso es lo que me he ahorrado en mi factura, por eso tengo la situación que tengo en las cuentas exteriores. En la renta de los consumidores, solo hay que tener en cuenta cuánto ha caído el precio en España. El precio en España, en media, solo ha caído un 13%, pero no porque los petroleros no hayamos repercutido, está aquí la OPE, están compañeros del sector, repercutiendo céntimo a céntimo la bajada, como hay mucho impuesto, pues tú bajas una parte, que es que el 30% del precio, lo demás son impuestos. En media ha caído un 15%, bueno, ahí lo tenéis, caída de precio de los carburantes un 12%, el IPC en España fue menos 0,5%, como los salarios han aumentado en media el 1%, hemos tenido una ganancia de poder adquisitivo de 1,5% y eso también ha metido mayor consumo. Luego yo tengo una transferencia de renta a los consumidores que se han ahorrado y que en lo que nosotros hemos visto han consumido más, que creemos que es aproximadamente de 0,5 puntos del PIB, más un mayor consumo por la ganancia en los salarios reales, más un mayor consumo de productos petrolíferos. En nuestra opinión, hay aquí más servicios de estudio, esto como mínimo es entre el 0,5 y el 0,8% del PIB de 2015. Y yo creo que esta es la última. Si pasas a la siguiente, yo he acabado. Esto es para que veáis un poco lo que es en la economía española el saldo comercial total y el saldo energético. No sé si lo veis, pero como veis, desde 2008, una parte importante de ese déficit por cuenta corriente que teníamos nosotros en 2008, el 50% era energía y ahora, como veis, pues lo que tenemos es un saldo energético pues que se ha reducido prácticamente a la mitad. Y ya está, perdonad. Por ese recorrido rápido, pero muy completo. Pasamos rápidamente a Gonzalo. Lo que yo quería compartir con ustedes es básicamente dos ideas. Uno, que ahora tenemos que ver el reverso de la imagen en el espejo, es decir, todos los beneficios para un país consumidor como España se traducen simétricamente en problemas y pérdidas de transferencias de renta para los países productores y, por tanto, eso plantea complicaciones geopolíticas. Si tuviésemos que hacer una gradación de quiénes son los países que están pasando mayores dificultades, bueno, pues probablemente no son los sospechosos habituales que vemos todos en la prensa, Rusia, Arabia Saudí, etcétera, sino que son países básicamente que padecen conflictos y que además tienen una situación económica complicada. Yo me he hecho aquí un pequeño cuadrante para andar por casa. Países en conflicto con situación económica complicada, básicamente tenemos a Irak, que tiene un déficit fiscal del 25% del PIB, que tiene unos 7 meses de reservas, lo cual es bastante problemático, pero también la parte del Kurdistán, el gobierno autónomo del Kurdistán, que tiene una situación todavía más complicada. Y estos países necesitan esos recursos para afrontar pues un conflicto abierto con Daesh o el ISIS, como ustedes prefieran llamarlo. Tenemos
otro país que está en una situación también muy complicada de conflicto, que es Libia. Lo que pasa es que desde el punto de vista económico tiene una situación relativamente más saneada, aunque no sabemos por cuánto tiempo le durará. Tiene muchísimas reservas, tiene un fondo petrolero importante y todavía pueden aguantar, depende de quién lea uno, entre 18 meses, 3 años, más o menos con las reservas que tienen. Pero, en cualquier caso, está teniendo una repercusión muy importante sobre la capacidad del propio gobierno para pagar a las distintas milicias. Esto es una sopa de letras tremenda, no entrar en ello. Y también está planteando serias dificultades tanto a los peshmergas del Kurdistán como al gobierno central de Bagdad para mantener su pulso con el ISIS. Hay otro país que está también en serias dificultades, que es Nigeria. Tanto Nigeria como Azerbaiyán están ya pidiendo ayuda financiera a los organismos internacionales. Y son también dos países muy complicados, que muchas veces, bueno, Nigeria sale más en las quinielas, pero Azerbaiyán menos. Nigeria tiene también una lucha abierta con Boko Haram, necesita además, tiene un serio problema de corrupción, al igual que Azerbaiyán, con lo cual cuando uno rescata a un país corrupto, pues no es necesariamente el malestar entre la población se va a apaciguar, porque la experiencia que tenemos es que cuando se rescata a países de elevados niveles de corrupción, pues no se filtran esos beneficios a la sociedad y el malestar sigue aumentando. Tenemos otro país, ya lo he mencionado, Azerbaiyán, que siempre pasa desapercibido, pero que puede tener una situación muy complicada. Es una dictadura totalmente autocrática y hay gente que empieza a temer que un empeoramiento de la situación política y del clima de malestar interno pudiera llevar a reavivar conflictos pasados, por ejemplo, con Armenia, y además a caer un poco bajo la órbita económica rusa, lo cual no es ninguno de ellos escenarios agradables. Tenemos otro país que está no en conflicto militar, pero sí con una crisis política muy profunda, como es Venezuela, y que además, pues todos sabemos que por cuestiones políticas no va a recurrir a los rescates de los organismos internacionales, y de hecho están huérfanos de rescatador. Nadie quiere rescatar a Venezuela y probablemente tampoco a otro país que también pasa desapercibido, pero que es importante, que es Ecuador, que acaba de tener que cambiar a toda su cúpula militar porque se habían rebelado porque no les pagaban las pensiones, porque no había dinero. Con lo cual, ahí tenemos también en América Latina algunos focos importantes. Luego tenemos otra capa de países con unas dificultades económicas menores, que no se basan tanto en el agotamiento rápido de reservas y la necesidad de financiación inmediata, como Libia, que lo he mencionado antes, que es el caso más problemático probablemente dentro de este estrato de países. Tenemos Argelia, muy importante para España, con unos déficits fiscales también muy importantes y que están teniendo, al igual que se ha mencionado para Arabia Saudí, que ajustar de forma bastante dificultosa, porque es muy complicado políticamente, sus presupuestos, reduciendo gastos de inversión, sobre todo porque no quieren tocar demasiado los gastos corrientes de subsidios, de salarios, de empleos públicos, etcétera, pero que sin duda repercutirá y tendrá un coste sobre el crecimiento económico y en una segunda ronda, por tanto, también sobre el empleo. Pero es un país que, al igual que le puede pasar a Libia o a Rusia o a Irán, tienen todavía reservas importantes para aguantar la respiración durante más de 18 meses, la mayor parte de ellos, o en ese entorno. Tenemos también a Rusia e Irán, que están en una situación también ahí un poco intermedia. Rusia se estima que tiene, pues para unos 18 meses, divisas para unos 18 meses de importaciones, tiene también un déficit fiscal importante y además todos estos países que yo les acabo de mencionar, tanto Libia como Argelia, como Rusia, como Irán, en realidad casi todos los países productores, el precio no les permite equilibrar su presupuesto, aunque esto tiene un valor relativo porque si se ajusta muy rápidamente el presupuesto, rápidamente los precios responden. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional prevé que un precio que equilibra fiscalmente el presupuesto de Arabia Saudí por encima de los $100 hoy podría caer a 70 y tantos con los ajustes presupuestarios que han prendido si finalmente llevan a buen término y no, como suele suceder en Arabia Saudí, va asociados con gastos extrapresupuestarios, recurso a las divisas, etc. Luego tenemos otros países también que están en una situación muy complicada por tener muy pocas reservas. Angola, que está en una situación de 7 meses de reservas, pero que tiene también unos precios que no le permiten equilibrar su presupuesto, y en serias dificultades también Kazajistán, también de nuevo con el tema de la órbita, de caer un poco en la órbita rusa. El caso ¿y quiénes son los que están mejor dentro de lo mal en esta especie, en la cúspide de esta pirámide trófica que podríamos denominar? Pues son los países del Golfo
Pérsico y en concreto del Consejo de Cooperación del Golfo. Ahí estamos hablando de países como Arabia Saudí, que aunque tienen problemas fiscales, sí tienen capacidad para ajustarse, tienen muchas reservas, un 100% del PIB de reservas, las terceras mayores del mundo, pero los que sin duda mejor están son Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Estos países del Golfo cuentan con una ventaja que no tiene ningún otro, y es que con los precios actuales son los países que concentran casi el 80% de las reservas mundiales económicamente viables por debajo de los $40. Todos estos países, con costes de extracción muy bajos, desde el punto de vista microeconómico, pueden aguantar el tirón de la caída de precios. Mientras que hay países, tengo por aquí el listado, que con los precios por debajo de $40, pues apenas es viable el 8, el 10, el 20% de sus reservas y, por tanto, plantea serias dificultades para mantener esa producción viable. Por lo tanto, en esta pirámide a todos les va mal, pero a unos les va peor que a otros. Y, desde luego, a los que menos mal les va es a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Me permito subrayar esto porque no deja de ser una ironía que cuando desde hace años todo el mundo predecía que la caída de los precios, que el fenómeno del shale, de la revolución no convencional, iba a abocar a los países del Golfo Pérsico a perderse en la papelera de la historia geopolítica, vemos cada día cómo resurgen con más fuerza y cómo Oriente Medio sigue siendo uno de los avisperos geopolíticos de mayor importancia del mundo. El segundo punto que les quería comentar brevemente, para dejar tiempo a la discusión, es, pues, cuáles van a ser las alteraciones en los equilibrios geopolíticos regionales en este contexto. Bueno, evidentemente, aquí, como bien ha dicho Antonio, y lo ha expresado perfectamente, el reverso de esa transferencia de rentas de consumidores a productores que ya no se produce es una redistribución geoeconómica del poder mundial, aunque solamente sea por una cuestión de rentas. Pero cómo puede afectar eso a los equilibrios geopolíticos es una cuestión un poco más peliaguda de declinar. Por ejemplo, yo tengo aquí apuntados algunos sospechosos habituales. ¿Qué va a pasar entre Rusia y la Unión Europea? Bueno, pues hasta donde podemos ver, Rusia va a pasar unos años muy complicados si los precios se mantienen bajos. Y en principio sería de esperar que eso redujese su aventurerismo estratégico, aunque nunca se sabe qué puede suceder con países que se sitúan y que probablemente necesiten acciones externas para obtener réditos políticos internos, con lo cual es un poco ambivalente, pero en principio menos recursos claramente va a tener y debería moderar un poco esa situación, lo cual a mi juicio supone un dividendo geopolítico de primera magnitud para Europa, que es lo que a nosotros nos interesa. Hay una segunda pareja de baile complicada, que es la que forman Irán y Arabia Saudí. Creo que también se tiende a exagerar mucho el impacto que va a tener el regreso de Irán en esos equilibrios regionales, porque desde el punto de vista de Arabia Saudí, Irán no podía volver en un mejor momento con los precios bajos, donde van a tener menos, aunque aumente sus exportaciones, la caída de los precios, pues los ingresos no le van a aumentar de forma proporcional y, por tanto, si Arabia Saudí estaba esperando que Irán volviese al mercado en un momento en que no le va a suponer grandes desafíos desde el punto de vista geoeconómico por los recursos, pues yo creo que este ha sido un momento bastante oportuno para ello. Aunque, sin duda, el retorno de Irán pues va a cambiar también las perspectivas en Oriente Medio. Hay una cuestión que nos preocupa mucho en el Instituto, que es Argelia, y en concreto la relación entre Europa, España y Argelia. Nos encontramos con un país en crisis política interna. Comentábamos el otro día con los compañeros, acaba de aprobar una nueva Constitución en la que se dice que solamente se puede uno presentar a 2 términos presidenciales, y la ha aprobado un presidente que lleva 4. Me decía antes mi colega Haitham Amira que una buena broma, y por eso me permito repetirla aquí, que sí, 2 términos presidenciales vitalicios, ¿no? van a aprobar. Bueno, es verdad que es un tema complicado. Lo que vemos nosotros es que todas las reformas que tendría que llevar a cabo el sector argelino energético, olvidarse del 49-51, abrirse a la inversión extranjera, desarrollar sus reservas, va a ser muy difícil que esas reformas se lleven a cabo en la actual situación de parálisis y de indefinición sobre la sucesión de Buteflika, y por tanto tendremos que esperar y ver. Y aquí el pulso es un pulso interesante: quién va a aguantar más, si la economía o las, digamos, conspiraciones del serrallo del clan Buteflika.
Y finalmente, también importante para España, creo que es muy importante la evolución que se está viendo en Venezuela, lo que está pasando en Ecuador, también otros países como Argentina, que ven recursos como los de vaca muerta, que un poco pasan, bueno, pues se dejan allí a ver si los precios se recuperan, o países como Brasil. También el caso de México, tanto México como Brasil están planteándose la posibilidad de tener que rescatar a sus compañías petroleras, lo cual, desde luego, supondría un choque o una crisis económica, sobre todo de reputación, muy importante. Por tanto, a modo de conclusión, y hilando un poco con lo que ha comentado antes Antonio, creo que lo que asistimos actualmente es una pugna apasionante para los que las vivimos desde fuera, desde luego, no para los que están en las compañías, entre la capacidad de los productores estadounidenses para ajustar sus costes, para aumentar su eficiencia y su productividad, es decir, una competencia entre vectores tecnológicos, y la capacidad que van a tener los países productores, sobre todo en Oriente Medio y en el Golfo Pérsico, para ajustar sus presupuestos y aguantar y soportar el malestar político de sus ciudadanos. Y en ese pulso, que es un pulso un poco sui generis, vamos a ver verdaderamente si, como a mi juicio puede pasar, quedamos en una situación un poco de empate entre quien posee las tecnologías y la capacidad de innovación y de flexibilidad y quien posee todavía hoy el grueso de las reservas petroleras del mundo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Gonzalo. Y pasamos... ¿A mí se me oye o no? Sí. Pasamos finalmente a la potente voz de Miguel Otero, que creo que también va a utilizar PowerPoint. Ah, mira, y funciona y todo. Funciona y todo. Adelante, Miguel. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Feliz año chino. A ver si... del mono. A ver si también funciona la pantalla grande. Así puedo utilizar mis diapositivas. Para resumir un poco lo que quería decir, un poco desmontar la idea, y esto va un poco en relación a lo que decía Antonio, la idea de que el consumo del petróleo en China está cayendo. Eso no es verdad. Y después, quizás también, bueno, yo lo que voy a hacer es una fotografía de cómo está la economía china ahora mismo, dentro de los datos que tenemos, que, como saben ustedes, mucha gente duda de que sean los reales, pero bueno, como me decía un economista chino hace poco en Hong Kong, por lo menos los datos que tenemos son consistentes a lo largo del tiempo. No sabemos si realmente son lo más cercano a la realidad, pero son los que tenemos. El hecho que es verdad que la economía china tiene grandes desafíos por delante, y todos lo sabemos, grandes debilidades, pero yo creo que ahora mismo es un problema más bien de confianza y de problemas en la cuenta de capitales que realmente problemas serios en la economía del país. Vemos aquí que hay una desaceleración clara de la economía china en los últimos años. Hemos pasado pues, de 2 dígitos a una contracción importante en la crisis global después de Lehman Brothers. Se ve ahí la caída, donde China pues, aplicó un estímulo importante de 4 billones de yuanes, alrededor de 750 mil millones de dólares. Y ahora estamos pues eso, a un crecimiento cercano al 7%, el año pasado, según datos oficiales, del 6,9%. Pero, claro, esto lo hemos comentado varias veces en el Instituto Elcano y yo en particular, que no es lo mismo pues, conducir con un Ferrari y ir a 220 por hora porque es un Ferrari, a tener que conducir y mover un camión, que es ahora la economía china, ¿no? Estamos hablando de una economía mucho más grande y, por lo tanto, en volumen, y aquí se ve la economía china, lo que aporta al crecimiento global es muy parecido. Eso no ha cambiado a lo largo de los años. Vemos que en los años de mayor aportación estábamos en torno a casi 40% del crecimiento global, de la economía global, vino por parte de la economía china, y 1% prácticamente del PIB total anualizado de crecimiento viene de la economía china, y esto se mantiene incluso en los últimos años. Por lo tanto, el volumen de crecimiento que aporta la economía china sigue siendo en la misma magnitud. Está por verse qué va a pasar en los próximos años, pero si seguimos creciendo al 7, 6,5%, que es un poco el target que tiene ahora mismo la administración china, pues estamos hablando aún de unos volúmenes muy importantes.
Y esto se ve, por ejemplo, esto es el consumo y la producción de petróleo en China, y vemos que el consumo de petróleo en China sigue aumentando de una manera muy importante. La producción también, pero mucho menos, y esto va en relación a lo que decía Antonio, de que la demanda está ahí, por lo menos China sigue demandando mucho petróleo y las previsiones de futuro siguen también a la alza. O sea que esto que un poco se decía de que el precio del petróleo ha bajado por la perspectiva de la economía china, supongo que será porque se piensa que la economía china va a estancarse de una manera muy importante o incluso pues, entrar en recesión, y por lo tanto los actores económicos calculan que eso va a afectar al precio del petróleo en los próximos años. Cuando miramos el parque automovilístico de China, vemos que China ahora ya ha pasado a Estados Unidos de largo, es el país con un parque automovilístico más grande del mundo y también en aumento. O sea que ahí también por ese lado tiene que ser por la confianza y la percepción de la perspectiva de que China va a tener una recesión en los próximos años, para realmente que los actores económicos piensen que esto va a afectar al precio del petróleo. Bien, es verdad que el parque automovilístico chino está madurando. Cuando antes prácticamente no había coches de ocasión de segunda mano, pues ahora sí que a partir del año 2010, etcétera, ya empieza el mercado de segunda mano en China. Eso hace que el mercado de primera mano haya crecido mucho menos. En su momento había un crecimiento anual del 20%, bajando progresivamente, y supongo otra vez que ahí los actores económicos y los especuladores piensan que, bueno, si antes era el 20, ha pasado al 15, al 12, al 6, que se espera que sea este año, pues eso lleve a que llegue un momento en que, bueno, pues que crezca muy poquito, pero las proyecciones incluso ahí son a la alza. O sea que, a no ser, otra vez insistiendo en esta tesis de que la economía china se contraiga fuertemente, lo más normal sería que siga habiendo mucha demanda de coches en China. Vamos a mirar un poco el tema desde el punto de vista del crédito. Vemos ahí que es un poco el primer círculo rojo que tienen ustedes ahí, que es el 2008-2009. Como me decía un consejero delegado de uno de los mayores bancos chinos, cuando llega la crisis de Lehman Brothers y hay un colapso de la economía y del crédito mundial, lo que hace China es simplemente un shock de adrenalina crediticia. Y eso lo vemos ahí en el gran aumento que tenemos de crédito de los años 2009 a 2010, 2011. Se contrae el crédito bastante en los años siguientes, y después, cuando ya empieza otra vez a caer ya por debajo de las estimaciones el crecimiento de la economía china, es en el 2012-2013 donde vemos un aumento otra vez del crédito, aunque no de lo que es el préstamo bancario. Vemos que en el 2015 estamos otra vez a los niveles que estábamos en el 2008-2009. Y eso un poco pues, indica que hay menos actividad económica y, por lo tanto, pues, hay una desaceleración de la economía. Vemos que estas dos gráficas tienen mucha relación, y estos son los precios de las viviendas en China. Se dividen pues, las ciudades por las ciudades del primer nivel, que son Pekín, Shanghai, etcétera, Shenzhen, las de segundo como Hangzhou, etcétera, y las terceras. Y vemos que hay una relación muy clara entre un mayor crédito y una subida de los precios de la vivienda en China. Y vemos también que en los últimos tiempos han caído bastante los precios en los tres niveles de las ciudades chinas, demostrando lógicamente que hay una caída en la inversión importante en China que hace que el crecimiento sea mucho menor. Esta es la sobrecapacidad, uno de los grandes problemas que tiene China ahora mismo en muchos sectores, sobre todo en el sector pues, de fotovoltaico, de paneles solares, pero en el sector de la química, en el cemento, acero, que está afectando a muchas de las empresas en Europa. Entonces, bueno, esto es lo que preocupa a mucha gente, que es la enorme sobrecapacidad que tiene en todos los sectores de la vieja industria,
en China. Y bueno, en China, lógicamente, tenemos diferentes economías y tenemos economías como Grecia que están contrayéndose, que es el noreste del país, donde hay mucha de esta vieja industria, y hay otras economías que siguen aumentando y creciendo pues, a doble dígitos, como por ejemplo la ciudad de Chongqing. Lo que se comenta también es el alto endeudamiento del país. Hemos visto que China ahora tiene una deuda absoluta mayor que la de la mayoría de los países desarrollados, inclusive Estados Unidos. Aquí también siempre hay que decir que mucha de esa deuda sigue siendo deuda doméstica. No es lo mismo tener deuda extranjera, la posición neta de China sigue siendo crediticia, por lo tanto esto es menos problemático, preocupante de lo que sería, por ejemplo, pues la deuda externa de nuestro país, que como sabemos su posición de inversión neta está cercana al 100%. En China tenemos un problema de endeudamiento de las grandes empresas y de los gobiernos provinciales, pero mucha de esa deuda es en renminbi. Y bueno, yo he venido defendiendo que es más fácil reestructurar esa deuda en China que en muchos de los países occidentales. Primero porque es deuda denominada en renminbis, en yuanes chinos, y segundo porque el Partido Comunista Chino controla prácticamente todos los niveles de crédito, desde el crédito oficial hasta la banca en la sombra, hasta el tiburón de una aldea en cualquiera de las regiones, provincias de las zonas más remotas de China. Por lo tanto, reestructurar la deuda, aunque lógicamente hay perdedores y ganadores, es más fácil dentro de un partido como es el Partido Comunista Chino que una economía liberal de mercado occidental. Esto es el precio de un contenedor en Shanghái a finales del 2015 y vemos que ha caído un 33%. O sea que realmente hay un problema ahora serio de actividad económica y hay muchísimos barcos en Shanghái que están esperando a ser llenados porque realmente, como indicaba también Antonio en sus gráficos, la demanda interna y la demanda agregada global ha caído enormemente y eso, lógicamente, para un país exportador como China, pues es problemático. Por el lado positivo tenemos que el sector terciario ha superado al secundario por primera vez hace un par de años y vemos que el sector servicios cada vez es más grande en China. También sabemos que el sector servicios es mucho más difícil de medir, es más difícil también de medir la productividad en ese sector. Por lo tanto, bueno, ahí es donde hay algunas luces en la economía china. Y bueno, lo que yo en la última visita que estuve en Pekín, pues he percibido que es un enorme dinamismo en cuanto a las nuevas tecnologías, en cuanto a todo lo que es relacionado con telecomunicaciones y comunicación, donde, por ejemplo, vemos que China tiene más startups que ningún otro país y eso se puede ver. Entonces, hay bolsas en la economía china con mucho dinamismo y, bueno, a nivel de patentes vemos que cada año China tiene más patentes. Por lo tanto, hay una economía nueva china que es muy dinámica, que está creciendo mucho, pero, lógicamente, la gran duda es qué hacer con todos los empleados en la vieja industria, esa que tiene una sobrecapacidad enorme, y qué hacer con, ¿no?, si se despiden a todos esos empleados para traspasarlos a otros sectores. Y esa es la gran duda que hay. Vemos que los salarios también están en aumento. Esto, por ejemplo, con Alicia García Herrero, bueno, ella está muy preocupada con los salarios, que no están aumentando mucho más que la productividad. Es un temor que tienen muchos macroeconomistas, pero bueno, en general eso indica que el consumo, y eso se nota, por ejemplo, en Pekín y en otras ciudades, el consumo en China sigue aumentando. Yo creo que mucho del consumo en China no se captura por las estadísticas. Cuando voy a China cada vez veo que los coches son más nuevos, hay más capacidad de consumo y de compra y bueno, eso se ve reflejado en el aumento de los salarios. Lo que está claro, y eso aquí se ve difícil porque creo que no lo veis, pero vemos que el consumo, por ejemplo, en el 2015, es las barras rojas,
sigue manteniéndose estable o incluso subiendo un poco dentro de las estadísticas que tenemos, que sigo diciendo que pienso que subestiman el consumo en China. Después tenemos la inversión, que sí que ha caído mucho. Y después tenemos lo que llamo yo ese colchón, que es lo amarillo, que es las exportaciones que, para tener un crecimiento del 6,5%, del 7% en China, son los que tienen que llenar el espacio que deja la inversión. Entonces, ahora mismo, pues, seguir exportando es importante para China para seguir creciendo alrededor del 7%. O 6,5%. Y claro, el problema viene en que si tú estás anclado al dólar, pues desde el 2014 has visto cómo tu moneda se ha apreciado muchísimo más que la de todos los países emergentes, y ahí vemos, ¿no?, que eso es problemático porque aunque China siga teniendo un superávit importante en la cuenta corriente y a nivel de comercio, pues como decía, tiene que seguir exportando, y cuando tienes una apreciación de la moneda de esas dimensiones comparado con tus competidores, pues tienes graves problemas. Y cuando en la última visita a China, que le estaba comentando a mis interlocutores chinos que, bueno, Mario Draghi ha hecho muy bien en depreciar de una manera muy inteligente Florentina el euro, a los chinos les ponían cara de circunstancias, porque ellos saben justamente que eso a ellos no les conviene, ¿no? Y eso yo creo que es el gran temor, y ahora vemos ahí el pequeño bajón que ha experimentado la moneda china, y muchos piensan que, bueno, lo más normal sería que, dado que hay esta fuga de capital de los emergentes a Estados Unidos, que está afectando a todos los emergentes, debería afectar también a China, pero en su moneda no se ve reflejado. Y eso es lo que comentaba un poco Antonio, que es la fuga de capital que viene un poco, pues también por varias razones. Yo creo que una es la mala gestión de la bajada de la bolsa en agosto, que ha hecho que mucha gente piense que la administración china no tiene el control de la macroeconomía y de los mercados como se esperaba. Otra cuestión que yo he mirado un poco, y hay cierta correlación en el tiempo entre cuando empieza realmente la campaña de anticorrupción en China de Xi Jinping y la salida de mayor capital de China. Hay una cierta correlación ahí, por lo menos a nivel anecdótico. Cuando voy a Shanghái, ya hace unos años, todo el mundo me estaba diciendo que estaban muy preocupados con el giro más totalitario que estaba tomando la administración de Xi Jinping, con, bueno, el ataque a muchos de los rivales de Xi Jinping, con ataques a mucha gente en posiciones claves de la administración, y con mucha gente preocupada de que a lo mejor Xi Jinping en algún momento pues vaya a convertirse en nuevo Mao Zedong, y lo mejor es sacar el dinero, que esta es una tendencia que se veía venir desde hace años, pero yo creo que se ha reforzado, sobre todo ya se ve en el 2013, 2014, cuando ya vemos que ya la salida de capitales es mucho mayor que la entrada. Y ahora mismo yo creo que es un tema de percepción de mercado, de falta de confianza, y que ahora mismo, pese a tener unos tipos de interés reales muy atractivos, en el cálculo de muchos operadores económicos, sí es verdad que la moneda china debería, pues, devaluarse unos 20 o 30%, pues lo mejor sería sacar el dinero cuanto antes, y ahora vemos que está saliendo pues, en torno a 100.000 millones al mes. Y que, claro, esto es preocupante porque de 4 billones han pasado ahora a tener solo 3,2 billones, que estamos hablando de casi, bueno, pues el 20% de las reservas han desaparecido en poco tiempo. Y entonces el problema, y acabo con esto, es cómo se le da la vuelta a esto. Esto es un problema de confianza general que afecta a todo el mundo, además, porque esto me decían los interlocutores chinos, que les llamó la atención el spillover, o sea, todo lo que es la contaminación, ¿no?, de lo que pasa en China para el resto del mundo, y eso incluso ha asustado a los funcionarios del Banco Central chino, porque pensaban que, bueno, lo que hagamos nosotros aquí no va a afectar a todo el mundo, pero vemos que está afectando porque es la segunda economía y todo el mundo está mirando a lo que hace China.
Y claro, yo creo que hay dos maneras de un poco cambiar la percepción del actor económico, y es o bien se hacen reformas de calado en las empresas estatales chinas, o sea, que reformas en el sistema económico y en el sistema político, porque bueno, muchas de esas empresas son estatales y muchos de los delegados, consejeros delegados, están puestos ahí por el partido. O lo que indicaba Yu Yongding hace muy poco, que es, bueno, vamos a hacer lo que sabemos hacer, un nuevo estímulo muy importante para que haya otra vez noticias positivas, para demostrar que vamos a crecer otra vez al 7% y que realmente vuelva otra vez el dinero, porque lo que está claro que es que o dejas caer la moneda, y la opción sería control de capital férreo, dejar que la moneda flote, y después ver a dónde queda la moneda, o pues haces algo para que vuelva el capital. Lo dejo aquí. Miguel, muchas gracias a los tres. Antonio nos ha dado la visión de las causas y las consecuencias de la caída del precio del petróleo. Gonzalo nos ha hablado básicamente sobre algunas de las consecuencias geopolíticas, no solamente Oriente Medio y Magreb, sino otros países también productores. Y Miguel, para terminar, nos ha hablado sobre la situación económica china, que a tantos nos preocupa últimamente. Bien, tenemos casi media hora para entablar un diálogo. Voy a dar la palabra en primer lugar a nuestro investigador Haitham Amira Fernández, que está en la primera fila, para que nos haga algún comentario también sobre las consecuencias geopolíticas en la región en MENA. Adelante, Haitham. Muchas gracias, director. Buenos días. Algunos comentarios, algunas notas sobre cosas que pueden cambiar en esas implicaciones para España, en nuestro vecindario inmediato, algunas claves para entender qué puede ocurrir en el norte de África, ese vecindario inmediato, en Oriente Próximo, un poco más allá, pero que está conectado con todo lo que pasa. Yo no sé de precios de petróleo, tampoco puedo imaginar cómo van a evolucionar, pero sí algunas ideas en caso de que los precios sigan bajos, se mantengan a unos niveles insuficientes, se calcule como se calcule, consecuencias de tipo sociopolítico, en sociedades que ya están, muchas de ellas, en unas situaciones de mucha tensión interna, social y por los sistemas políticos existentes. Países que dependen, o en sus economías, del rentismo, que es digamos, el modelo bastante extendido en la región llamada MENA, Oriente Medio y Norte de África en inglés, economías rentistas que son necesarias para mantener sistemas autoritarios de gobierno, bien sea para comprar paz social, mediante subsidios, comentaba Gonzalo, pago pues préstamos que a veces no se devuelven, ¿verdad?, a la sociedad, y también para mantener sistemas de control de la sociedad, la represión, no solamente la compra de paz social. Todo esto en un momento en el que hay una región con una población muy joven. Un dato para que lo tengan en cuenta, de 350 aproximadamente millones de habitantes en los países árabes, en los 22 países árabes, cerca de 240 millones nacieron después de 1985. Cuando se dice que 2/3 partes de los árabes tienen menos de 30 años, significa esto, nacieron después del 85. Hace falta oportunidades, hace falta empleo, y Gonzalo se refería a ello. Mucho del empleo público, que ha sido lo que ha permitido a estos regímenes mantener cierta paz social, pues esto ya no existe, y no solamente eso, puede estar en caída. Es decir, las expectativas de poblaciones jóvenes de tener algún tipo de oportunidad, de ingresos, de un ciclo vital que les funcione, pues aquí se está rompiendo, y puede cundir el nerviosismo dentro de los regímenes, también por gastos extra, con lo que no se contaba. Intervencionismo, militarismo, países productores de petróleo, está yendo a más en toda la región desde que se iniciaran las revueltas antiautoritarias en varios países árabes en 2011. Esto tiene un coste, y tiene un coste alto. También el coste de mantener a otros regímenes políticos vecinos de países no productores de energía, pero que interesa mantenerlos a flote
por los equilibrios regionales y por su control de la población frente a opciones no deseadas. Estoy pensando en Egipto, actualmente en el régimen del presidente al-Sisi, que está apoyado, de hecho sobrevive económicamente por las ayudas de decenas de miles de millones de dólares que ha recibido en un plazo de 2 años y medio de principalmente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y algunas ayudas más que llegan. Todo esto para decir que estas son claves en caso de que se mantengan los precios bajos, en caso de que no cuadren los presupuestos, los déficits sigan ahí. Países que dependen muchísimo, algunos de ellos 70% o más de los ingresos proceden del sector de la energía, no solamente tienen gran dependencia de la exportación de energía, tienen una enorme dependencia de las importaciones de bienes y de alimentos. Todo esto lo que se refiere a coste, precios, insatisfacción de las sociedades, es decir, la época de vacas gordas a las que se han acostumbrado muchos habitantes de estos países durante los periodos de precios altos, si llegan a un fin y no hay una diversificación, que esto es lo que está faltando en muchas de las economías, Argelia principalmente, otros países que no han diversificado porque lo tenían cómodo, con unos ingresos muy altos, podemos encontrarnos con sacudidas fuertes que se suman ya a las sacudidas iniciadas hace 5 años. Muchas gracias. Gracias, Haitham, por levantarnos el ánimo una vez más. Muchas gracias. Tenemos tiempo para la conversación. Adelante, por favor, en la primera fila. Gracias por esta muy interesante exposición. Brevemente, si se me permite, un recuerdo y homenaje a Ignacio Rupérez, que con tanta frecuencia nos asistía a estos encuentros. Muchas gracias. Y estamos aquí muchos compañeros y amigos de él. Yo voy a hacer una referencia, puesto que ha sido, no el leitmotiv, pero sí se ha citado con frecuencia Arabia Saudí. Dejé el país hace un par de años. La situación, digamos, era casi ideal. Arabia Saudí era el fiel de la balanza, el swing producer, que era capaz de, con mucha rapidez, llegar a los 12,5 millones de barriles diarios, y era, digamos, el horizonte de estabilidad, y no había prácticamente ninguna sombra, salvo el consumo doméstico, que crecía casi a un 10% anual, y algunos agoreros decían que Arabia Saudí iba a dejar de ser un país exportador a ser un país netamente consumidor, pero en fin. Eso no pasó. También se notaba en que, a pesar de que oficialmente era un país partidario de las energías renovables, yo tuve poco éxito con las empresas españolas que fueron por allí, que intentaron, y somos punteros en ese campo, que intentaban aportar en lo que realmente somos punteros. De repente, el tema cambia y hay, y a lo mejor en mi modesta aportación, un factor que aquí se pasa un poco por alto. Cambian las circunstancias y, sobre todo, cambia, digamos, el máximo responsable. Muere el rey Abdallah, viene el rey Salmán, el príncipe Salmán, heredero, por cierto, muy buen amigo de España, y por razones de todo tipo, este hombre delega en uno de sus hijos, el príncipe Mohammed bin Salmán, un joven príncipe, digo joven, de 30 años, en un país en que la gerontocracia pues era lo usual. Y este hombre es el que se está enfrentando con la crisis, digamos, múltiple que hay en torno a Arabia Saudí. Aquí se han dicho que hay una serie de elementos muy positivos, como las reservas que tiene, que incluso sin reformas, pues creo que tendrían para 5 años y mayores problemas. Y luego, básicamente eso, y sobre todo la política de reformas que se quieren hacer. Bien. Sin embargo, Arabia Saudí se está enfrentando ahora con un problema o con unos retos que hasta ahora eran menores. La salida en todos los frentes, no solo en el mercado, sino políticamente, de Irán, que se ha acrecentado, y la apertura de frentes, sobre todo Yemen, y posiblemente, oigo que en Siria a lo mejor también se mandan tropas. ¿Qué va a pasar en Arabia Saudí? Pues tendremos que seguirlo muy de cerca, y yo así lo hago por afecto y por interés, porque nos afecta mucho a España. Y si me permiten, y ya con esto acabo, un breve diagnóstico de lo que puede pasar con las empresas españolas, que para nosotros es muy importante. Es decir, hoy Arabia Saudí
sobre todo en los grandes proyectos, hay una presencia muy fuerte de empresas españolas, básicamente infraestructura. El gran proyecto que hay, que es la BMK Medina, me comentan que va a continuar, es un proyecto bastante avanzado, en el que, con sus dificultades, España está haciendo un buen papel y vamos a dejar allí una buena señal de nuestra identidad tecnológica. Otro tipo de proyectos importantes, pero no tan emblemáticos como ese, por ejemplo, el metro de Riad, en el que hay empresas españolas, está FCC, está TIPSA. Esos me comentan que va a haber una especie de aplazamiento del ritmo y, por tanto, de los pagos. Y luego otros proyectos que eran importantes y que había presencia española, como el metro de Lleida, el metro de Meca, esos wait and see van a estar en stand-by. Arabia Saudí creo que sigue siendo un país de referencia para España por muchos temas, y en el tema del petróleo, que hoy se ha tratado aquí, del precio del petróleo del mercado, va a seguir teniendo que decir un peso específico importante. Yo nada más animo que desde el Instituto se siga con cierta, digamos, interés y asiduidad a este país. Muchas gracias. Muchas gracias y hacemos suyas sus palabras de homenaje a Ignacio Pérez, gran amigo y asiduo participante en muchísimas de estas reuniones. Muchas gracias. Vamos a tomar varias preguntas. En la primera fila, Federico Steinberg, del Instituto Elcano. Cogemos 2 o 3 más, si podemos. Con brevedad, os ruego. Sí, muchas gracias. La mía es muy concreta. Teniendo en cuenta que en España tenemos un problema de deuda, ¿no? Tenemos un 100% de deuda del PIB. Estas dos cosas, concretamente, tanto el tema petróleo como sobre todo la incertidumbre sobre China, ¿cómo afecta a nuestra capacidad de refinanciar nuestra deuda? Yo le veo una variable positiva. Por un lado, tenemos el flight to quality, todo el mundo está en pánico, entonces todo el mundo compra deuda de países supuestamente fiables. El bono a 30 años de Estados Unidos está en 2,60, estaba en 3,10 hace un mes, esto es brutal. Y teniendo el QE ahí, pues está bien. A mí se me ocurre que habría que hacer un programa de refinanciación de la deuda pública española y tirarla toda a 30 años con estos tipos, antes de que los alemanes se pongan nerviosos y nos digan que se acabó el QE. Pero por otro lado, si esto se pone feo y hay un menor crecimiento mundial, nuestras posibilidades de pagar la deuda se complican. En fin, a los 3 reflexiones en ese sentido. Gracias. Federico quiere que se hundan los mercados. Adelante, la primera fila. El micrófono, por favor. Sí. Hay un aspecto que yo creo que ha estado ausente del debate o ha sido pasado muy marginalmente. Son las consecuencias políticas, geopolíticas en la zona, no solamente en esta parte del mundo del Medio Oriente, sino también en la parte del mundo de donde yo vengo, que es América Latina. Cuando hubo la última gran baja del petróleo, me acuerdo que The Economist llegó a predecir un barril de petróleo a $10. O sea, eran consecuencias básicamente económicas. Ahora, consecuencias políticas en la zona, el power play en el área entre Arabia Saudita, Irán e Irak. Hay menos fondos para Daesh, que se ha nutrido básicamente del petróleo. ¿Cuáles serían las consecuencias en Rusia y por supuesto, las derivaciones en Europa? Rusia está sometida a sanciones. ¿Cuáles serían también las consecuencias políticas en el norte de África? Y, por supuesto, en lo que tiene que ver con América Latina, pues la posición del ALBA pues, ha quedado seriamente debilitada. O sea, en esta oportunidad yo creo que las consecuencias políticas tal vez sean tan o igualmente importantes que las económicas. Muchas gracias. ¿Una tercera pregunta, quizás? Sí. Gracias. La pregunta es en relación a cómo un periodo que parece que se abre de energía barata y abundante, o así nos lo hacía decir Nick Butler hace unos meses en una conferencia que yo creo que se dio aquí mismo, en este mismo salón, de qué forma haría más complejo todo el tema de la lucha contra el cambio climático y particularmente los acuerdos a los que se han llegado en la reunión de París.
Muy bien, pues tenemos 3 preguntas entonces. Deuda, impactos geopolíticos y COP21 y consecuencias. ¿Quién se atreve con la deuda? Antonio. Bueno, yo creo que lo de la deuda básicamente es mirar el spread de deuda española. El spread de deuda española ha aumentado en los últimos días. ¿Por qué está aumentando? Bueno, pues porque todo lo que se perciba como riesgo aumenta cuando alguien descuenta una crisis sistémica global. Entonces, ¿para qué vas a hacer ahora 30 años? A lo mejor dentro de 6 meses te sale más barato el 30 años. Como no lo sabemos, pues tendrán que coger la curva. Pero si me permites, tú piensas que China es en el inicio el problema, pero por algo que se ha señalado Miguel. Miguel ha dicho, dice, es que hace falta que se deprecie 20%. El mercado, si se deprecia un 20%, el yuan no sabemos lo que puede pasar. Solamente se ha depreciado un 6% y ya se ha llevado por delante 1 trillón, 1 billón de dinero que había ahí. No es que haya mucho más, a lo mejor queda otro trillón y lo demás es, como dice, moneda china. Pero el problema es que eso, unido al precio del crudo y unido a la sensación de que la economía americana se está debilitando, lo que te da es un entorno con el que no nos hemos enfrentado nunca, porque en la crisis del 2008 no teníamos esta inflación tan baja. Entonces yo creo que realmente en lo que es la deuda en España, hoy ya el saldo neto con respecto al mundo es que no nos endeudamos más por la bajada del precio del crudo y es relativamente más fácil endeudarse y más barato porque las condiciones monetarias han bajado, salvo en la última semana o las 2 últimas semanas, que pueden ser por motivos políticos o por cualquier otro motivo, pero el spread de deuda española ha aumentado. Yo en geopolítica, bueno, supongo que lo va a comentar en cualquier caso Gonzalo, pero yo creo que él implícitamente te ha dado una respuesta, ¿no? Yo lo que me pregunto es hasta qué punto la dinámica geopolítica antes era percibida como alcista para los precios del crudo y ahora es percibida como bajista. Entonces, todas las implicaciones políticas pues se derivan de lo que tú has comentado y lo que ha comentado Gonzalo, pero hay una deriva nueva, da la sensación de que estos países ahora nadie percibe que vayan a recortar o que vaya a haber una guerra que recorte la producción. Nadie está descontando eso, que hace unos años, en cualquier caso de conflicto político, que descontaba una menor producción. Sino lo que están descontando es que todos estos países están con los precios más bajos desde el 92-95, inmersos en intentar mantener una producción máxima, lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, si uno mira los incentivos, debe haber algo más, porque los incentivos es decir, oiga, si yo recorto medio millón y tú recortas medio millón, con que nos pongamos 10 países de acuerdo, el precio del crudo se va a 60. ¿Vale? Entonces, ¿qué habrá políticamente para que todos estos países estén en una búsqueda por maximizar su producción? Y cuando digo estos países, digo Rusia. Rusia tiene unos problemas que ha señalado Gonzalo y, sin embargo, está en máxima producción de petróleo y probablemente con unos ingresos fiscales mínimos, porque el 70% se deriva del precio del crudo. Entonces, la dinámica política que hay detrás es todos están intentando producir más y decir, ¿y por qué es? ¿Qué dinámica política es? Porque puedo entender la posición de Bolivia, la posición de Ecuador, la posición de Argelia, la posición de Libia, pero la posición de los grandes productores, que son 5, Irán, Irak, Arabia Saudí, los países del Golfo, de cooperación del Golfo, todos juntos, y Rusia, es lo que manda la dinámica de este mercado y ahí es donde probablemente hay algo en la política interna ahí que no estemos analizando, que supongo que Gonzalo sí que lo tiene analizado. ¿Algo sobre deuda? Sí, yo, bueno, el tema de la deuda española y la prima, está claro que la subida de la prima de los últimos días viene más bien por la caída del tipo alemán que realmente la subida en absoluta en nuestro tipo. O sea que si lo vemos, por ejemplo, incluso la incertidumbre en este país no está afectando la prima porque la prima italiana ha subido lo mismo. Italia en principio no ha cambiado nada en las últimas 2 semanas. Y yo después creo que al final, si la cosa se pone muy, muy fea, está ahí Mario Draghi con la manguera, que seguramente en marzo vaya a decir que va a seguir aplicando manguerazos. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que tenemos un paraguas bastante importante que nos protege. No sé hasta cuándo, pero mientras los del norte acepten esto, pues estamos protegidos. Simplemente un tema sobre Rusia. Yo creo que
la sociedad rusa ha demostrado que es muy resiliente a la bajada del petróleo. Yo creo que todos los que son críticos con el régimen han salido del país o han sido eliminados y creo que, por lo tanto, no veo yo grandes cambios en Rusia a nivel político, sobre todo porque yo creo que la maquinaria propagandística del régimen de Putin es muy buena para la población rusa creer que esto, bueno, es una gran batalla entre la Rusia y Estados Unidos y el resto. Por lo tanto, en Rusia en concreto veo poco cambio político. Sí, es verdad que hace una semana, unos días, el principal instituto demoscópico ruso ha hecho una encuesta interesante que sí demuestra un aumento de la oposición a Putin y a la insatisfacción popular. Y, por cierto, Gonzalo, antes de que des respuesta a la pregunta geopolítica, esto es un tema que Haitham y yo y otros hemos hablado mucho en el instituto. Estamos siendo quizás excesivamente pesimistas. Os recuerdo un famoso artículo de Larry Diamond, Why are there no Arab democracies? ¿Por qué no hay democracias árabes?, escrito en el año 2000, antes de las primaveras, que concluía diciendo: no hay muchos motivos para el optimismo, pero quizás uno de ellos sea la caída de los precios del petróleo. Si caen los precios del petróleo, estos países quizás el modelo rentista deje de ser operativo y tengan que diversificarse abriendo espacios para la democracia. O sea que entendemos, por supuesto, el argumento digamos, de los retos a los países que se enfrentan a estas juventudes, a el youth bulge, ¿no?, que plantea retos presupuestarios importantes, pero quizás estamos siendo excesivamente negativos. Bueno, para empezar por la pregunta que me plantea mi director, siempre me las pregunta a bocajarro, las más difíciles. Hombre, yo ahí sería un poquito más... no soy especialmente optimista con que la caída del precio del petróleo tenga unas repercusiones positivas en la democracia. Una nota, la estupenda, fantástica, no se la pierdan, entrevista concedida al Crown Prince en el The Economist hace un mes o una cosa así, una pregunta fantástica, ¿no? Una pregunta, bueno, que Arabia Saudí ahora tiene que empezar a cobrar impuestos. O sea, esto es una cosa... aquí los más mayores del lugar se acordarán, ¿no? Yo, desde luego, no, de cuando se empezaron a pagar impuestos, pero lo que va a introducir es un IVA. Y entonces le pregunta a la gente del Economist, como siempre, bueno, ¿y entonces usted cree que ahora que va usted a hacer taxation van a pedir representation? Respuesta fulminante del Crown Prince: nosotros no vamos a cobrar impuestos. O sea, del representation ni hablamos, ¿no? O sea, yo sinceramente lo veo complicado, pero sé que es una pregunta, una respuesta parca, ¿no? Para una pregunta que daría para mucho más. Arabia Saudí, seguimos con Arabia Saudí. ¿Qué pasará? Pues desde la parte política probablemente Haitham, mi colega, sería mucho más capaz de responderle, ¿no? Desde el punto de vista económico, yo no lo veo tan mal. O sea, no se puede comparar la situación que tiene ahora mismo Arabia Saudí, ni la de Argelia, con la del contrachoque petrolero de mediados de los 80. Los países están mucho más preparados, hay mucha mejor capacidad de ajuste, las políticas económicas son mejores, hay muchos más colchones fiscales de los que había entonces. Entonces, la situación no me parece, ni mucho menos, ni de lejos, tan dramática como era en aquella época. ¿Qué va a pasar en Arabia Saudí? Pues yo creo que lo que va a pasar es que van a ajustar su presupuesto, van a empezar a cobrar modestos impuestos tipo IVA y van a subir algunos pequeños subsidios, etcétera, pero no creo que vaya a pasar gran cosa. Ahí quizá la mayor preocupación, y estoy de acuerdo con lo que decía Haitham, es el drenaje de recursos que le puede suponer la guerra de Yemen. Esto va a ser una cosa rápida, barata y fácil y probablemente se les vaya a complicar. Y eso se suma a muchos vectores de desafección que muchas veces en Occidente nosotros no lo vemos, vamos. Cuando uno va a Arabia Saudí, lo que más le preocupa a los saudíes es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Oiga, y eso es lo que tiene un coste político importante dentro. Curiosamente, el presupuesto de salud ha caído en un 40% para 2016. Bueno, no parece muy coherente. Pero no pasa nada porque Arabia Saudí inmediatamente adopta un presupuesto, como ellos llaman, extra presupuestario y tira de reservas y se acabó. O sea que tienen mucho margen de maniobra, sin ninguna duda, como antes les decía, con los otros países del Consejo de Operación del Golfo. Están en la cúspide de la pirámide y con mayor capacidad de flexibilidad. Ahora las empresas españolas, pues evidentemente va a haber proyectos que se van a paralizar, otros que se van a retrasar y esto, pues por supuesto, va a afectar porque el grueso del ajuste, como siempre en estos países, va a venir por el capital, es decir, por las inversiones. Y ese es el problema, ¿no? Porque no se quiere tocar, para no generar malestar social, los gastos corrientes, subsidios, empleos públicos, etcétera, transferencias. Entonces, se va a cortar la inversión
y pues eso tiene repercusiones, evidentemente, también a nivel internacional. Con respecto a las consecuencias geopolíticas, intento ser telegráfico. El ALBA, pues sinceramente, ¿cuál es el valor hoy de Petrocaribe? Cero, si el precio ya lo compran a Estados Unidos más barato. O sea, un vector de proyección de poder de estos países completamente desaparecido. El problema que tiene ahora Venezuela es que no sabe durante cuánto tiempo va a tener que seguir exportando petróleo a China sin ver un duro, porque como está totalmente hipotecado por los loans, por los préstamos por petróleo chinos, pues no tiene margen ninguno de maniobra, no tiene nada que ver esa situación con las de otros países, ¿no? El norte de África, que usted ha mencionado, pues a mí me preocupa mucho Libia, sinceramente. Creo que esto es lo que estamos viendo ahora. Estos pequeños países, Libia, Azerbaiyán, de los que nadie habla, y que tienen una capacidad de desestabilización regional brutal. Les doy solamente un dato. Miren, Libia tiene, este año, 2015, se estima que va a tener un déficit fiscal del 48% del PIB. Y se estima, el Fondo Monetario dice que si no se recuperan las exportaciones de petróleo, y estamos viendo qué va a pasar, es muy complicado, ¿no? El gobierno de unidad parece que más bien desune que une, y, en fin, ya les aviso, tengo un post que voy a publicar en el Canon en los próximos días, aprovecho para hablar de mi libro, que se titula precisamente así: la salida del laberinto libio pasa por las terminales de exportación de petróleo. Mientras eso no se asegure, eso va a ser muy complicado. Si no, el Fondo Monetario ha dicho que podría llegar a un déficit fiscal del 80% del PIB. Yo no sé, Antonio, corrígeme, yo jamás he visto ningún déficit de esa magnitud. Yo creo que es verdaderamente territorio desconocido. Ahora, bien es verdad, si mañana vuelve a exportar 1,5 millones de barriles, pues ese déficit lo enjuaga bastante rápidamente. Entonces, es muy difícil dar una visión general, hay que ir verdaderamente caso por caso, las circunstancias son muy distintas y por eso yo me he esforzado al principio en no generalizar, sino dar verdaderamente pautas muy diferenciadas por cada país. Una última cuestión sobre la COP21, que no quiero dejar sin contestar, aunque ese no es mi negociado en el instituto, pero una respuesta que sea genérica y probablemente insatisfactoria, pero es hasta donde llego en este tema. A mi juicio, el tema de cómo puede afectar todo esto a los hidrocarburos no es tanto cuánto se va a consumir de las reservas, sino de qué forma se van a consumir. Si vamos a ser más eficientes, si vamos a conseguir reducir los daños medioambientales y de calentamiento, y ahí de nuevo pues apelar a los desarrollos tecnológicos que no dejan de caer de nuestro lado de la responsabilidad. Muy bien. Yo me empeño en buscar lo positivo. Se me ocurren dos ámbitos positivos. Cuba. En la situación desastrosa de Venezuela significa que Cuba tiene ahora grandes incentivos para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Y segundo, Irán. El precio del crudo iraní, a pesar de que tienen grandes reservas, creo que también significa que atenúan los temores que ha suscitado el acuerdo nuclear en países como Israel y en otros países, incluidos los propios Estados Unidos. Es decir, Irán va a tener menos recursos para sus aventuras, para su financiación de Hezbollah y de otras organizaciones yihadistas. Por lo tanto, dos ejemplos concretos de algo positivo. ¿Tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta más? Sí. No hemos hablado mucho de Estados Unidos, por cierto. Quizás alguno se animara, porque a nuestro presidente Emilio Ramos Espinosa es un tema que le ha interesado mucho. ¿Qué pasó con el fenómeno fracking, ¿no? Es decir, ya prácticamente es curioso, ¿no? Creíamos que iba a tener un impacto estructural, incluso geopolítico, no solamente desde el punto de vista de la renacionalización de la industria, relocalización de la industria americana y reindustrialización de Estados Unidos, y estamos hablando poco de América, pero una pregunta. Sí, hola, buenas. Quería preguntarle al señor Escribano si en Argelia tenemos un contacto como al-Sisi o como el general Haftar, es decir, ¿tenemos a alguien que vaya a tener acuerdos con España después de Buteflika, teniendo en cuenta que está muy enfermo y que no va a vivir muchos más años? Gracias. ¿Quieres ¿Respondo? Bueno, yo, como he dicho antes, creo que estamos todos pendientes de ver qué pasa con la sucesión y mientras que no haya un acuerdo entre el clan Buteflika, servicios secretos, la cabeza del ejército, etcétera, va a ser muy difícil que se desbloquee cualquier cuestión ahí. Dicho eso, hay distintas visiones. Mi opinión personal sobre este tema, y hay análisis divergentes dentro del propio instituto, probablemente porque damos distinto peso a determinados factores, ¿no? A mi juicio, lo que vamos a ver en Argelia es continuidad, más que otra cosa. No veo que vaya a haber ningún problema con
con los contratos con España, creo que esto se va a respetar porque es su propio interés, viven de eso, 98% de sus exportaciones, ¿no? Entonces yo creo que va a haber más continuidad, una continuidad quizá deteriorada, y lo que están esperando ahora mismo en Argelia, según mi interpretación, yo estaría allí dentro de una semana y se lo podré contrastar más fehacientemente, pero a mi juicio están esperando para dos cosas. Una, a ver si sube el petróleo y, mientras tanto, se resuelve el tema de la sucesión, ¿no? No digo que biológicamente, pero que encuentren un candidato, ¿no? Y de consenso. Y mientras tanto, yo creo que la situación va a mantenerse no ya en la continuidad, sino en la actual parálisis que llevamos arrastrando ya varios años. Muchas gracias. Haitham quería añadir algo, va a publicar algo sobre la reforma constitucional argelina próximamente. Adelante, Haitham. Sí, bueno, los ejemplos del general Sisi en Egipto y de Haftar en el este de Libia tampoco parecen muy exitosos. Algo he debido decir, ¿no? Para estabilizar ni Egipto ni Libia. Entonces yo creo que aspirar a algo parecido en Argelia para tener una apariencia de estabilidad no sería ni mucho menos de interés para España en absoluto. Coincido con Gonzalo en que aquí hay ahora mismo hay una parálisis del sistema argelino total a la espera de que pase algo. El problema es que cuando en Argelia pasa algo, suele pasar de forma abrupta, rápida y con enormes ondas de choque. Ocurrió en los años 80, cuando de nuevo cayó el petróleo mucho, se hacía referencia a ello, tuvo unas consecuencias enormes, las revueltas del PAN, manifestaciones, había muchos menos argelinos que ahora, también hay que tener en cuenta que el crecimiento de la población es muy grande, y estaban menos conectados al mundo exterior que ahora, tenían menos aspiraciones. Pero esto llevó a una apertura, algunos dirán, demasiado rápida, desordenada del sistema político argelino. Y esto se vio en los años 80, a finales, en varios países donde hubo elecciones las más democráticas en esa época. Jordania, que no es un país rentista, en el año 89, porque económicamente ya no podía depender de los primos ricos del Golfo, tuvo que abrirse y celebrar elecciones con el rey Hossein, llegaron islamistas al poder y parecía que aquello se abría y que había una nueva era. Ahora la pregunta es, en un mundo más interconectado, más complejo, con mucha más población y con retos económicos y de seguridad mucho mayores que en esa época de los 80, con estados fallidos, con fronteras donde pasa de todo, con regiones que están en una nebulosa de seguridad pegando al norte de África, bueno, pues ¿qué puede ocurrir? De ahí que yo creo que el interés de España es que haya un proceso político dentro de Argelia donde haya una incorporación y una modernización de un Estado, que a día de hoy es un Estado que está muy lejos de una modernidad institucional. Muchas gracias. Antonio Merino se atreve con mi pregunta americana y los demás, si queréis. También, si quieres, ¿eh? Muy bien. No sé si funcionará así. Yo creo que hemos pasado por encima, pero hay un tema político muy importante y geoestratégico en lo que está ocurriendo en Estados Unidos desde noviembre. Y probablemente no lo hemos escrito todavía ninguno. Nosotros veíamos en los últimos años que con el fracking los Estados Unidos pasaba a ser independiente. Entonces decíamos, Estados Unidos va a ser independiente energéticamente y nosotros decíamos, Estados Unidos no. Canadá, Estados Unidos y México como Norteamérica en algún momento puede ser independiente. Sin embargo, se ha producido un cambio radical del approach que tienen los americanos y es el siguiente. Durante el año pasado tienen una serie de hearings y de estudios que demuestran que el precio final de la gasolina en Estados Unidos no se fija con el precio del West Texas, del crudo americano, sino que se fija con el precio en el mar, en la costa, en el Golfo de México, y ahí el precio es pues el del Brent más algo o menos algo. Y tras llegar a la conclusión de que el ciudadano americano paga un precio de la gasolina en función del precio internacional, los americanos autorizan la exportación de crudo. Y no hemos pensado que esto tiene repercusiones porque ya no podemos explicar que Estados Unidos abandone, entre comillas, Oriente Medio porque está energéticamente independizado, porque lo que ha hecho al autorizar las exportaciones es ligar definitivamente la variable clave energética, que es el precio del crudo, de los Estados Unidos al resto del mundo. Ya no hay posibilidad de que su precio sea un 15, un 20, un 30% más barato el crudo en Estados Unidos que en España o que en cualquier país. Esa decisión la pueden haber tomado por interés propio de decir, oiga, me voy a tragar precios de la gasolina igual que todo el mundo y mis exportadores de crudo no pueden exportar el crudo, o pueden haberle tomado por una sencilla razón.
y es, el fracking parecía que no tenía límite, es decir, que tú puedes producir todo lo que quieras cada año más. Luego dijimos, no, va a caer la producción está cayendo menos de lo que esperábamos, pero ahora lo que ha caído es mucho la inversión. Los Estados Unidos acaban de ver, como os he dicho, que en su PIB, pero ya, hasta noviembre es 0,5-0,7. La economía americana no va a crecer el 2,4 o el 2,5 en el año 2015. Aproximadamente va a crecer eso, pero podría haber crecido el 3 si no se hubiera producido el parón del fracking. Luego, los americanos tampoco tienen mucho interés en tener los precios bajos. Entonces, tienes dos elementos que no sé cómo repercuten. Lo primero es, no puedo leer que Estados Unidos se retire de determinadas partes del mundo por el precio del crudo. Lo tengo que entender que tiene otros intereses internos o externos, en el Pacífico o en su propia dinámica política interna. Y dos, el fracking como industria puede seguir funcionando a partir de un determinado nivel de precio, pero con estos niveles de precio, no. Por lo tanto, los Estados Unidos se han unido a un precio internacional y no creo que interna y externamente tengan interés en tener precios enormemente bajos. Muchas gracias, muy interesante. Gonzalo, sí. Sí, yo quería solamente unos datos, ¿no? Porque muchas veces los datos dan más pistas que los argumentos, ¿no? Decía antes, Antonio, ¿cuál es la lógica de que estos países en el Golfo Pérsico pues no hayan recortado la producción? Yo creo que ellos aplican el principio marginalista de que aquellos que tienen costes más altos, pues que sean los que ajusten. Y tengo aquí unos datos que siempre me han parecido interesantes, ¿no? Por debajo de los $40 por barril son viables económicamente el 90% de las reservas de Kuwait, el 80% de las saudíes, el 80% de los Emiratos, 75% de las iraníes, 60% de las iraquíes. El grueso de las reservas, por debajo de los $40, siguen siendo viables y además concentran el grueso de las reservas viables mundiales. Si nos vamos fuera de la OPEP o otros países, no solamente fuera, incluso de la OPEP, menos del 1% de las reservas brasileñas, el 8% de las venezolanas, 9% de las de Angola, 11% de las noruegas, 12% de las de Estados Unidos, 22% de las argelinas, 32% de las libias. Me parece que en este juego hay algunos que tienen cartas bastante mejores que otros, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. A mí solo me resta darles las gracias a los ponentes por sus magníficas intervenciones y a ustedes por su presencia. Gracias, Antonio.